Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio de cuál es el significado del silencio de Dios. Hasta este punto hemos explorado cómo el silencio de Dios puede probarnos, formarnos y revelarnos el estado de nuestro corazón. Pero ahora llegamos a una dimensión aún más profunda. ¿Y si ese silencio no es una ausencia, sino una pausa? ¿Y si el silencio es la respuesta? Esto suena contradictorio, pero no lo es. Lo vemos de manera más clara en la persona de nuestro Señor Jesucristo en su juicio, en el momento más tenso, más injusto, más crítico. Cuando fue llevado delante de Pilato, Jesús no abrió su boca, no se defendió, no respondió, no justificó su inocencia ante las falsas acusaciones. ¿Y por qué? Porque su silencio tenía propósito, y ese silencio era la respuesta del cielo. En Mateo 27:14 nos dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Este versículo no es un simple detalle narrativo, es una declaración teológica. Aquí el Señor no habló porque el momento no era para defender su causa, sino para cumplir su propósito. Y eso requiere una clase de dominio y obediencia que trasciende lo humano. Él sabía que si respondía, sus palabras serían utilizadas en su contra. Sabía que en ese juicio no se trataba de convencer a Pilato, sino de cargar con nuestra culpa. Y a veces Dios guarda silencio con nosotros por la misma razón, porque ya ha hablado, ya ha determinado y no necesita justificarse. En esos momentos, el silencio de Dios no es evasión, es soberanía. En Isaías 53:7 confirma lo que ocurrió ese día. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Notas la conexión? Lo que pareció debilidad ante los hombres fue en realidad la manifestación más poderosa de la obediencia del Hijo al Padre. Aquí viene algo que muchas veces olvidamos. El mismo silencio que confunde al mundo consuela al creyente. El mundo ve el silencio de Dios como prueba de que Él no existe o que no le importa. Pero el creyente maduro ve ese silencio como una oportunidad para descansar, para recordar que Dios ya habló, ya venció y no necesita repetirlo. El silencio de Jesús en el juicio no fue indiferencia, fue entrega, no fue pasividad, fue poder bajo control. Y si Él, siendo el Verbo de Dios, eligió callar, entonces nosotros también debemos aprender que a veces Dios no habla porque su obra ya está hecha. Hay algo más. El silencio de Cristo no solo fue obediencia, también fue cumplimiento. Cada momento de su pasión estaba anunciado. Cada reacción, incluso el no reaccionar, fue parte del plan eterno. Y cuando Dios calla en tu vida o en la mía, ¿acaso no podría ser también parte de un plan que no alcanzamos a entender? El silencio de Dios no es el fin de la historia, es parte del desarrollo, es la antesala del cumplimiento. Porque después del silencio de Mateo 27 vino la cruz y después de la cruz vino la resurrección. Y esa es nuestra esperanza, que aunque Dios guarda silencio por un tiempo, su propósito sigue avanzando. Y lo que hoy no entendemos, un día lo veremos claramente. Así que no apresuremos a Dios a hablar cuando Él ha decidido guardar silencio. Porque ese silencio, por incomprensible que sea, puede ser la respuesta que necesitamos.
Hermanos, como hemos visto, el silencio de Dios no es señal de abandono, tampoco es señal de juicio, es parte de su propósito. Lo vemos claramente en las Escrituras cuando David clamó, ¿por qué me has desamparado? Y también cuando Isaías declaró, ciertamente tú eres Dios que te encubres. Eso está en Isaías 45:15. En ambos casos, Dios no estaba ausente, estaba obrando. La gran verdad que debemos reconocer hoy es esta. Dios no necesita hablar cada vez que lo buscamos. Ya ha hablado. Y lo que Él ha dicho permanece. El problema no es que Él esté callado. El problema es que muchas veces solo queremos oír lo que nos conviene. Así que si estás atravesando un tiempo donde no sientes respuesta, no te detengas, no apagues tu oración, no pongas pausa a tu obediencia. Si has oído la voz de Dios en su palabra, entonces ya tienes lo que necesitas para seguir caminando. No busques señales, no vivas por emociones, vive por fe. Porque el que persevera en medio del silencio, ese verá la fidelidad de Dios confirmada en su vida. Y si Cristo mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para exigir explicaciones? Dios no se ha ido, Dios no te ha olvidado. Él está presente aunque no lo percibas. Y si estás firme, verás su mano obrar. No te canses, no sueltes la palabra. El que guarda silencio hoy es el mismo que responderá mañana. Y por honor al tiempo, hasta aquí dejamos esta enseñanza. Que tengas un bendecido fin de semana. Hasta luego.